Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar analizando es este módulo que tengo acá. Si bien es el transmisor nada más, no es el receptor, que el receptor pretendo analizarlo en otro video para hacer un poco más de nivel de detalle. Justo el otro día salió en el grupo de Telegram una consulta sobre la potencia de estos módulos. Y si bien en el datasheet, que es muy acotado, tiene un poco de información, lo que voy a hacer ahora es analizar un poco más en detalle este circuito, este diseño de circuito que tiene acá, los parámetros de entrada y salida, por ejemplo este amplificador que tiene acá abajo. Vamos a meterle un conector como tengo acá, que le puse un SMA. Vamos a ver si es correcto esto que dice poner un SMA acá o no y el por qué. Y después vamos a medirlo con el analizador de espectro, con un instrumento que está destinado al RF. Vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos a la salida de este módulo, más allá de ponerlo con un Arduino y decir, bueno, esto lo uso para hacer un enlace y demás, saber un poquito de qué se trata y inventarnos un poco más adentro que está bueno. Así que vamos a analizar estos módulos. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB, que es una empresa que hace circuitos impresos, pero entre otras cosas también, como podemos ver, hace PCB Assembly, es decir, nos entrega los impresos con los componentes ya montados y también hace servicio de impresión 3D. En este caso yo lo que suelo hacer es generar una cotización instantánea, le damos al botón Instant Queue y acá en este espacio nos va a pedir que subamos los archivos Gerber, lo va a procesar, va a calcular las dimensiones, la cantidad de layers y demás. Nosotros podemos igualmente modificar algunos parámetros, distintos tipos de mensajería, la mensajería DHL Express, que es una de las más rápidas, que llega en 5 días si lo necesitan para algo muy rápido. Y en mi caso muchas veces, como estoy en Argentina y las cosas son un poco más caras y demás, a veces elijo lo que es ePacket, es el más barato, son $12, pero igualmente llega bien. En Argentina yo he comprado PCBs y mediante correo argentino han llegado bien, los tienen que declarar solamente lo que están comprando, tarda un mes aproximadamente, pero llega por un costo muy bajo, lo cual está bueno, así que bueno, la verdad que está bastante interesante. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Si bien después vamos a ver el circuito en detalle, lo que yo les voy a mostrar ahora es un poquito de esto, que básicamente es el módulo. Es un módulo que se lo denomina TWS, pero hay muchas nomenclaturas. TWS 433, ¿por qué? Porque oscila en 433.92 MHz. Es un modulito que tiene una modulación que ellos dicen ASK o OK, pero la verdad que si analizamos un poquito es más OOK que ASK, porque básicamente prende y apaga el oscilador. Básicamente es eso, es un circuito oscilador que tiene una antena en la salida del oscilador, donde nosotros con un transistor lo controlamos como sería on, off. Básicamente lo prendemos y lo apagamos. Es todo lo que hace. Acá tiene alimentación, ¿no? Prendemos y apagamos el oscilador. Esta parte de acá podemos agarrar el circuito y dividirlo en dos partes, lo que es la llave de encendido y apagado y lo que es el oscilador en sí. Si agarramos el circuito completo, vamos a ver que es una cosa como esta. Ya me quedó mal porque tiene dos bobinas, perdón. Pero si agarramos el circuito vemos que es una cosa así, que tiene el transistor acá, después tiene otro transistor en serie, esta es alimentación, después tenemos una resistencia con el SAW, ¿no? Lo que es el resonador de onda acústica superficial que realimenta. Y en la salida tenemos un capacitor que es la antena, ¿no? Acá vamos a poner nuestra antena. Y acá tenemos una resistencia con lo que viene a ser la llave para prender y apagar. Eso es todo lo que tiene. Por lo menos este módulo que tengo acá, ¿no? Este modulito tiene eso. Hay otros que tendrán otra cosa. Este tiene esto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos circuito resonante, tenemos un RFC. Bueno, tenemos un inductor, básicamente es el típico choque de RF que se pone en todos los circuitos, ¿no? Es una impedancia alta para alta frecuencia, se comporta como una impedancia también que nos condiciona la corriente de colector según la frecuencia que está trabajando. Si esto me da, por ejemplo, 100 nanohenry a 433 MHz, hay que calcular la reactancia inductiva para saber qué impedancia nos va a presentar y según esa impedancia y condicionalmente los transistores cerrados nos va a dar una corriente de colector. Bueno, viene por ahí, ¿no? Y después tenemos la realimentación, que es el SAW, ¿no? El resonador de onda acústica superficial, y una resistencia. En este caso, las dos resistencias son de 27K, ¿no? Y el SAW es de 433.92 MHz, pero podría ser de 318, de 415, de otras frecuencias tranquilamente. Tenemos dos transistores. Un transistor, que este que tenemos abajo, es el 8050, que en realidad es muy similar al 2N3904, cual podría ser un genérico. Y después tenemos el de arriba, que es el amplificador. Este es un SOT23 y este es un
SOT89 es un poco más grande, maneja un poco más de potencia. Y el transistor es el 2SC, creo que era 3357. 3357, bueno, ese. Son ustedes me van a decir, bueno, pero ¿para qué pones un transistor que maneja más potencia arriba y uno que maneja menos potencia abajo? Bueno, en realidad porque le tiene que, este transistor que está acá, que es la llave, esto es un interruptor que prende y apaga, nada más el circuito de arriba, esto tiene que soportar la corriente de todo este circuito. Por lo que yo estuve midiendo, en este circuito no llega a los 10 mA, lo cual, la verdad que está sobrado este transistor de abajo, por eso habrán elegido este. Pero bueno, si esto fuese más potente, si lo alimentáramos con más tensión y demás, ya este transistor tendría que ser un poco más importante. Pero bueno, después es un oscilador. Es un típico oscilador de relajación, donde nosotros tenemos una realimentación positiva, el tipo se relaja según la frecuencia fundamental de este SAW, ¿no? de este resonador, y empieza a oscilar esa frecuencia. Básicamente lo que hace es eso, no tiene mucha más ciencia. Incluso esto lo pueden probar con un cristal más chico si quieren, y con otro transistor para ver que esto efectivamente funciona, porque es un oscilador muy básico, muy simple. ¿Dónde está mi problema? Porque yo a todo le encuentro alguna falla. ¿Y dónde está mi trauma de todo esto? Bueno, el trauma mío es que los tipos acá en este circuito oscilador le ponen un pin acá, por ejemplo, ¿dónde está el que tenía en la mano recién que se lo perdí? Tiene acá un pad para que le suelden un cable o una antena. Pero estos tipos no te dicen, la antena tiene que ser de 50 ohms, de 75 ohms, de 300 ohms, de lo que sea. No te dicen nada, te dicen poner un cable ahí de 70 centímetros de largo y chao, con eso sos feliz. Y bueno, no les importa mucho la desadaptación, no les importa mucho nada porque la potencia es muy baja y si yo tengo una onda reflejada muy alta, un ROE muy alto, un SWR muy alto, no me va a quemar nada por el nivel de tensión que maneja. Entonces, tampoco tengo un cable coaxial que me esté generando una capacidad como para que llegue un nivel de tensión que me moleste. Entonces hay un par de cosas por las que a ellos no les importa mucho y por eso lo diseñan así. Pero, como yo tengo un problema, porque yo esto lo que quiero hacer es agarrar la salida, conectarla a mi analizador de espectro y medir la potencia, porque es una de las cosas que quiero hacer, yo acá voy a tener que poner un conector, un SMA, por ejemplo, porque es el que tengo cerca. Acá tenemos otro SMA, un cable. Entonces tenemos un conector de 50 ohms, tenemos un cable de 50 ohms, tenemos otro conector de 50 ohms, tenemos una entrada de 50 ohms, toda la cadena de RF de 50 ohms. Y este tipo acá no me está garantizando 50 ohms. Entonces podemos tener una desadaptación solo por poner una cadena de RF correcta, porque ellos tienen una impedancia de salida que es incorrecta. Incluso acá le voy a poner un atenuador para que no entre toda la potencia directo al analizador de espectro, sino que esté atenuado, también de 50. Entonces tengo que ver esto. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a analizar esto de una manera correcta, yo tengo un cuadripolo acá que representa mi circuito amplificador, donde adentro tenemos lo que viene a ser los parámetros de dispersión, la matriz de dispersión, ¿no? Que es S11, S12, S21, S22, es una matriz de dispersión de Z0. Por ejemplo, hacia acá, hacia atrás, esto vendría a ser esta parte, ¿no? Hacia atrás, lo que yo estaría viendo en realidad es la reflexión de carga, ¿no? Reflexión, es esa letra de carga. En este cuadripolo conectaríamos una red de adaptación de salida, match out, ¿no? Ese match out, por ejemplo, va a tener colgada acá una ZL, una impedancia de carga que va a ser la antena. Tendríamos en este caso otra flecha que mira hacia allá que es la reflexión de la carga, pero esta es la reflexión, esto lo voy a borrar con el dedo, y esta es la reflexión out. Ahí está, había hecho algo al revés, porque yo estaba pensando ya en lo que quería poner antes de decirlo. Y del mismo lado vamos a tener a la entrada un match in con una reflexión de entrada, y en el cuadripolo activo lo que tendríamos es, bueno, la de source que viene a ser acá, porque acá en realidad tenemos una fuente. ¿Por qué está así? Este es el diagrama básico, porque en realidad esto sería un amplificador. Como yo no tengo esto, en realidad, yo acá no tengo este circuito, y lo que tengo, voy a borrar un poco las reflexiones para que no se confundan, lo que tengo acá es una realimentación, ¿no? Conformada por un circuito
tanque, que viene a ser la bobina que teníamos en el colector, con el capacitor, que bueno, son todas pérdidas parásitas, con lo que viene a ser el, ¿cómo se llama? El resonador. Tenemos esto. Entonces tenemos una realimentación. Esa realimentación hace que toda esta red de entrada, este match de entrada, esté conformado por este circuito. Esto viene a ser lo mismo que tenemos acá. Pero no tenemos red de adaptación de salida. En nuestro circuito original tenemos un capacitor a la salida, nada más. Entonces yo no tengo esta red. Esta red lo que hace, lo que haría en este circuito donde yo tengo las dos bobinas con el transistor, otro transistor y demás, y acá tengo un capacitor de salida, ¿no? Lo que este circuito haría es ponerse acá en este lugar, hacerme, por ejemplo, algunos circuitos de adaptación para yo tener de este lado 50 ohms y tener 50 ohms acá. Pero yo no tengo esta red adaptadora, lo cual tengo la impedancia que me entrega lo que viene a ser el transistor de salida. Y esa impedancia que me entrega el transistor de salida, nunca me alcanza el pizarrón, es básicamente se puede calcular de manera muy grotesca como la tensión de alimentación menos la BC saturada sobre 2 veces la potencia de salida, esto al cuadrado. Según la alimentación que yo le ponga, primero la potencia de salida va a variar, ¿no? La potencia de salida es función de la tensión que yo le ponga. Yo pongo más tensión, va a dar más potencia. Y a la vez, según la tensión que yo le ponga de salida, me va a variar también la potencia, por ende me va a variar también la impedancia. Es decir, cuando yo le modifico la tensión de alimentación a este módulo, voy a tener una impedancia característica distinta. Puede que en algún momento tenga 50 ohms, como puede que en algún momento tenga 20, como en algún momento tenga 300. Entonces hay que tener en cuenta eso. Después vamos a ir al laboratorio, vamos a dar distintos valores de tensión al módulo, vamos a medirlos con el analizador de espectro, acá vamos a ponerle la fuente, ¿no? La fuente de alimentación variable, y vamos a medir, vamos a dar distintos valores de tensión y medir la potencia. Vamos a hacer una tabla de valores en la computadora y vamos a hacer este cálculo para ver si qué impedancia de salida nos corresponde según la tensión y la potencia de salida, a ver si en algún momento tenemos 50 ohms con alguna combinación. Pero bueno, en realidad eso es como muy arbitrario y estoy saltándome muchas cosas, pero bueno, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque este tipo de sistemas, este tipo de osciladores, que son condicionalmente estables o incondicionalmente estables según la red adaptadora que tenga acá adelante, bueno, depende de un factor K para que el tipo se ponga a oscilar y demás, y si yo no lo alimento de la manera correcta, lo que va a pasar es que por el factor K el tipo va a agarrar y no va a oscilar, no va a hacer nada, o me va a entregar una señal que yo no quiero, va a saturar y nada. Entonces, por ese motivo, yo lo que quiero básicamente es medir esto y de esa forma ya podemos ir a la computadora y sacar nuestras conclusiones y nuestros datos. Así que vamos a ir al laboratorio a medir esto y vamos a ir a la computadora a controlar todos los datos que medimos, ver el circuito y demás. Bueno, lo que yo les voy a mostrar ahora acá en el laboratorio es algunas capturas que hice con el microscopio, ¿no? Sobre todo en el módulo que está sin la modificación. Tenemos acá las dos bobinas, por ejemplo. Tenemos una de 8 espiras y una de 3 espiras. Las tienen el mismo diámetro, ¿no? La misma sección de cobre. Yo hice, bueno, según ahí en la teoría, como les mostré antes en el pizarrón, hice un poco de cálculo como para ver más o menos, estimar una inductancia, más o menos, ¿no? Algo más o menos, pero bueno, habría que sacarlas y medirlas o acercarles un acoplador para ver qué inductancia tiene, pero como este circuito está influenciado por una red de realimentación, ¿no? Es un circuito que mediante el cristal genera una realimentación que lo hace oscilar básicamente con una relajación. Yo no quiero que me influencie la medición este oscilador de 433, por eso no lo hice. Pero básicamente se podría hacer. Después vamos a ver en el laboratorio con el medidor de EMC a ver qué pasa. Pero bueno, tenemos acá el SAW, ¿no? El resonador de onda acústica superficial, el TO39 de metal. Si damos vuelta, tenemos dos transistores. Tenemos el transistor más grande, que es un T89, que es el transistor que se encarga de generar la oscilación. Por realidad esto es un oscilador que prendemos y apagamos con un switch. El switch es el transistor TO23 que tenemos acá. El SOT23, perdón, estoy medio quemado. El SOT23 que tenemos acá chiquitito es el transistor que está abajo en el circuito. Es el que prende y apaga el transistor TO89, que es el más grande, que es el que hace la oscilación. Tiene ahí una resistencia que va en paralelo con el SAW, con el resonador. Y después tiene una resistencia más que va en serie con la base del transistor que tenemos acá para prender y apagar.
No tiene más nada, un capacitor de salida y nada más. Eso es todo lo que tiene. Como podemos ver, la salida de este circuito no tiene ninguna red de adaptación, ningún match. Lo cual yo le digo la verdad, esto dudosamente tenga 50 ohms. Y por eso lo digo, porque yo ahora voy a venir acá, voy a agarrar este otro que es el mismo, solamente que le soldé un SMA. El SMA es de 50 ohms, lo cual las dimensiones de dieléctrico, la distancia, el tipo de material y demás hacen que sea para 50 ohms. Y yo lo estoy forzando. ¿Por qué lo estoy forzando? Porque después en este conector voy a poner un cable de 50 ohm también y lo voy a conectar a un analizador de espectro que es de 50 ohm también. El tema es que la impedancia de salida del circuito no es de 50 ohms. Como vimos en la teoría, hay varios métodos para calcularlo, pero es un circuito que no está pensado para ponerle un conector, sino que está pensado para poner directamente un alambrecito de antena y ya está. Tampoco los fabricantes de este circuito es que hicieron algo muy elaborado y muy calculado como para que lo usen como un transceiver de primera línea, ¿no? Esto es un circuito para salir del paso, nada más. Que bueno, sirve para unas aplicaciones de bajo costo y la verdad que no está para despreciar, pero es eso, no tiene mucho más vida que esto. Bueno, acá lo que tenemos es el analizador de espectro, como podemos ver. Tenemos lo que es el protoboard acá en la mesa. Lo que vamos a hacer es poner el modulito. Yo lo que tengo en el protoboard, para que lo vean, pero acá se me cae, es los cables de alimentación y una resistencia. La resistencia es le estoy poniendo positivo al pin de datos para que quede siempre prendido el transistor. Es todo lo que estamos haciendo y va a quedar así. Por las dudas lo voy a poner un poquito más separado. Vamos a alejar esto un poquito más para acá y ahí quedó. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Bueno, lo que voy a hacer con esto ahora es conectar un cable, ¿no?, de la salida al analizador de espectro, pero como no sé la potencia que tiene y no queremos obviamente dañar nuestro equipo de RF bajo ninguna circunstancia, lo que vamos a hacer es usar un atenuador. Vamos a arrancar todas estas mediciones con un atenuador, en este caso es un atenuador de 30 dB, es un atenuador bastante importante, ¿no? Los 30 dB es bastante, y es de 2 watts. En realidad habría que ver si es de 2 watts, pero bueno, es chino, básicamente es eso. Pero como siempre, antes de hacer cualquier medición de RF y demás, hay que analizar las herramientas que estamos por usar, por ejemplo el cable, el atenuador. Quiero saber exactamente qué pérdidas tiene, ¿no? Las pérdidas de inserción, por eso lo voy a conectar a la salida del analizador de espectro y de esa manera voy a estar midiendo. El analizador de espectro va a generar un tono, va a salir por este puerto de acá, va a pasar por el atenuador, va a pasar por el cable y va a entrar al analizador nuevamente. Entonces yo de esa manera puedo saber cuánto es la pérdida que tengo en todo este circuito para después calcular y restársela a la salida que tiene este dispositivo. Y tenemos 31.60 dB. Vamos a poner, me lo voy a anotar, 31.6 dBm. Entonces yo voy a frenar, generador de tracking, vamos a ir a la parte de amplitud, vamos a poner un offset de 31.6, que es lo que nos teníamos antes para que calcule el offset directamente y ya está. Generador de tracking, lo prendemos, vamos al marker y tenemos 0 dBm. Ahora estoy restándole toda la pérdida de este cable con el atenuador, lo cual es lo que yo quería. Ya que tenemos 0 dBm, lo frenamos. Siempre que hacemos una conexión o desconexión hay que apagarlo. Entonces lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner en nuestro transmisor de 433, ¿no? Ahí está, todo bien ajustado, todo perfecto. Voy un poquito más para atrás para que se vea bien. Ahí está, más o menos. Ahí lo que estoy haciendo no se debe hacer porque estoy pasando cable de RF por acá. Igual, nada, para que ustedes lo vean, básicamente, nada más. No pretende ser el laboratorio de RF de la NASA, así que está todo bien. Vamos a arrancar con unos 3 volt. Vamos a tener que ir a... ¿dónde estamos? Amplitud, reference level. Está ahí la escala. Ahí tenemos una escala coherente. Vamos a poner otra vez el reference level por abajo. Vamos a ir al marker. Pico. Y ahí tenemos
tenemos entonces a ver, vamos a bajar un poco la tensión, vamos a poner en 3 volt. Tenemos con 3 volt, como se puede ver ahí, en el tester tenemos 3 volt, nos está dando 7.9 dBm. Yo me lo voy a anotar solamente para que quede registrado, después se los dejo si les interesa o no ver esto. Pero bueno, con 3 volt tenemos, dijimos, 7.9 dBm. Yo le subo la tensión, por ejemplo, podemos ir a 3,3, no debería cambiar mucho. Tenemos 8.8, pero lo voy a anotar, porque después lo ponemos en un Excel y hacemos una regresión o algo. 8.8, ponemos 3,7, por ejemplo, una batería de esas de litio. Se me fui. A ver si más o menos subimos un poquitito. Bueno, es que está muy grueso el ajuste de esto. Pero bueno, 3,7, ahí tenemos. Nos da 9,8 dB o 9,9. Vamos a saltar a 4 volt, 4,1 más o menos, que es la batería cargada. A ver, ¿dónde está? Acá, ponele. Ahí está, 4,1. Tenemos 10,8 dB. Después lo pasamos a watt, todo esto para que lo vean. Bueno, vamos a ir directamente a 5 volt. Para que se vea cuánto levanta con 5. Y me paso siempre. Con 5 volt, más o menos, tenemos unos 12.4 dB. Vamos a ir a 6 volt. Tenemos con 6 volt unos 13,8. Vamos a subir un poquito más. Vamos a darle 9 volt. Son valores de pilas, baterías y cosas así, ¿no? Vamos a darle 9. Me pasé, obviamente. Y con 9 volt tenemos 16.4 dB. Arrancamos con 7,9, con 8 dB. Estamos en el doble ya con 9 volt. Y vamos a darle a 12, que es la tensión máxima que nos dice que podemos dar y qué sé yo. En realidad podemos darle un poco más, pero bueno. Vamos a darle con 12. Está 12 volt. Tenemos 18 dB. Y podemos dar un poquito más de rosca, ¿no? Vamos a darle 13,8, por ejemplo, una tensión muy común en RF. Ah, 13,8. Tenemos 18,5. También empieza, hay que ver en qué valor empieza la compresión y demás, pero bueno, no nos importa ahora. Pero bueno, ya con esto yo tengo una medición que me puede llegar a servir como para ver qué es lo que está haciendo. Pero bueno, nada, me pareció que estaba bueno mostrarles esto, sobre todo las tensiones y demás. Vamos a ir ahora al laboratorio, perdón, ya estamos en el laboratorio. Vamos a ir ahora a la PC para ver en detalle el circuito y estos datos, ¿no? Para hacer una curva y ver qué pasa con los datos que leímos recién. De paso les queda documentado en el video también, por si les interesa saber qué niveles de potencia tiene. Lo vamos a pasar a potencia también, como para tener una idea más o menos de qué es lo que entregan estos modulitos. Este en cuestión, hay otros que tendrán otro transistor, otra potencia. Pero bueno, este es uno de los más clásicos que encontré en Mercado Libre, por eso lo traje. Vamos a ver el circuito y vamos a ver las curvas que nos entrega. Bueno, acá estamos en el circuito, básicamente, es muy simple. Vamos a analizar un poquito esto para que podamos ver de qué se trata. Bueno, básicamente tenemos los dos transistores, el 2SC3357, el 8050, como vimos en la teoría, puede ser un 23904, es un SOT23, este es un SOT89. Tenemos una resistencia de 27K para prender y apagar este transistor, que es una llave básicamente. Después lo que tenemos es la realimentación con lo que es el SAW, ¿no? El resonador de onda acústica superficial de 433,92 con una resistencia, acopla en serie con esta L2 y tenemos acá L1 que viene a ser un RFC, que es un choque de RF que se usa para generar una impedancia alta a frecuencias altas básicamente. Entonces es un circuito realimentado, es un circuito incondicionalmente o condicionalmente estable, depende del factor K que tengan los parámetros de dispersión que vimos en la teoría. Pero básicamente es eso, la salida tenemos un capacitor, no tenemos red adaptativa de salida como vimos en la teoría,
no tenemos ningún match de salida como para garantizar los 50 ohm. Entonces, por eso yo lo que hice fue en el laboratorio medir todo esto, medir lo que viene a ser la potencia de salida según la alimentación que le ponemos acá, y vamos a ir a una planilla de cálculo y vamos a realizar una serie de gráficos para ver con esas tensiones que nosotros medimos qué valor de potencia tenemos, y con la fórmula para calcular impedancia de salida cuál es la mejor tensión que podemos aplicarle para tener más o menos los 50 ohms, calculando una VCE como VCC sobre 2, ¿no? Ojo con eso, porque depende la VCE que tengamos acá, pero yo, para que se mantenga dentro de la recta de carga, le pongo una VCE que sea VCC sobre 2 para que esté en el medio de la recta de carga, solamente por eso. Pero bueno, eso habrá que tenerlo en cuenta el modelo de diseño. Después tenemos acá L1 y L2, que es 8 vueltas, diámetro 4 milímetros, longitud, o sea, largo 5,5 milímetros, la inductancia aproximada a 144 nanohenry y la impedancia aproximada a 433 MHz, 380 ohms. Lo mismo para L2, que es la que tenemos acá de realimentación, que desde 3 vueltas, mismo diámetro de 4 milímetros, longitud más corta 2 milímetros, y nos da una inductancia de 37 nanohenry, que son unos 100 ohms para 433 MHz, lo cual está bastante bien. Este es el circuito básicamente que tiene el transmisor, no es muy complejo, pero tenemos un switch y un oscilador, básicamente solamente es eso. Vamos a ir a la planilla de cálculos, y acá lo que tenemos básicamente son dos cosas. Tenemos la tensión de alimentación, estos dos son los valores que medimos nosotros, hacer un poquito un zoom, son los valores que medimos nosotros, después vemos los gráficos. Medimos para distintos valores de tensión, distintos valores de potencia. Tenemos 3 volt, que son dos pilas, 3,3 volt, que es un regulador clásico de microcontroladores, 3,7, que es una celda de litio, 4,1, que también es una celda de litio pero con mucha carga, 5 volt, 6 volt, que son 4 pilas, 9 volt, que es una batería, 12 volt y 13,8, que se usa mucho en comunicaciones. Estos son los valores de potencia que nos dio el analizador de espectro. Lo medimos con un instrumento de RF, que previamente analizamos toda la cadena de RF para ver las pérdidas de inserción y demás, como vieron en el video en el laboratorio. Y obviamente hacemos el cálculo de exponente para pasar de logaritmos a lo que viene a ser los miliwatts, los dBm a los miliwatts. Y en este caso tenemos que con 3 volts son 6 miliwatts de potencia y con 13,8 son 70 miliwatts de potencia. Es bastante la diferencia de potencia, casi 10 veces, perdón, más de 10 veces la potencia con 13,8 volt. Y la impedancia, según la fórmula que vimos hace un rato, tenemos 122 ohms para 3 volt y casi 50 ohms para lo que es 13,8 volt. Pero fíjense que acá ya se mantiene, empieza a mantenerse 52 ohms, 48, 49. Entre 9 volt y 12 tenemos nuestro match de impedancia. Si tiene 63 ohms no pasa nada tampoco, con 6 volt y 72, bueno, qué sé yo. O sea, el tema es que cuando lo alimentamos con una tensión muy baja, ya la impedancia se va para cualquier lado y tenemos una desadaptación más importante, lo cual la potencia que le va a llegar cuando le restemos la reflejada no va a ser la que queremos. Pero bueno, esto es básicamente lo que tenemos. Esto es lo que mide con el analizador de espectro, que mide con 50 ohms. Yo lo que hice fue poner un puerto de medición de 50 ohms, acá, que es el analizador de espectro. Con 50 ohms me da 70 miliwatts con esta adaptación. Obviamente con 122 ohms de impedancia me da una potencia más chica, también producto de la tensión más chica. Pero bueno, vamos a ver ahora las curvas. Básicamente tenemos lo que es potencia de salida versus alimentación. Y lo mismo tenemos en miliwatts, ¿no? Arrancamos en menos de 10 miliwatts y terminamos en 70 miliwatts, con casi 14 volt. Así que no está tan mal. Pero bueno, quería dejarles todos estos documentos, yo los voy a dejar en el link de la descripción, para el que lo quiera bajar, lo quiera usar o algo, los tenga disponibles. Así que bueno, esto es lo que les quería mostrar, básicamente, el circuito, las pruebas de laboratorio, un poco la teoría y las conclusiones finales para este tipo de módulos. Ya saben si lo van a usar, saben con qué encontrarse. Los niveles de tensión obviamente les dan más potencia significa mayor distancia. Obviamente para el mismo transceptor, para el mismo transmisor, con la misma antena apuntando para el mismo lugar, en las mismas condiciones físicas que no cambiamos, solamente aumentándole la tensión nos debería dar una cobertura mayor. Obviamente si yo le aumento la tensión pero le cambio la antena, el cable o algo, y esa condición la tengo que volver a medir con todos los valores de tensión, ¿no? Pero bueno, esto es para solamente como variable
la tensión. No varía las condiciones geométricas y del campo de la antena, donde se encuentra la antena, a dónde está apuntando, qué cable usa, etc. Siempre con el mismo setup de pruebas y variando la alimentación. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que les pueda aplicar en algo, que entiendan un poco más estos módulos y nos vemos en un próximo video. Chao.